Alumnos EAR Chile, en esta clase veremos el tema logaritmos. Tenemos la definición de logaritmos, que es la siguiente. Se lee así: logaritmo base A de B igual a C, si solo si B es igual a A elevado a C. Les sugiero que repitan esta forma de leer, porque hemos notado que cuando se les pregunta que lean esto no pueden leerlo, así que pongan pausa al video y memoricen esto inmediatamente. ¿Cómo se lee esto? Pueden decirlo. Se lee así: logaritmo base 2 de 3 igual a Q. Observen que la base se anota pequeño abajo de la palabra log, a la derecha. Entonces, este ejercicio es ponerlo de la manera de potencia, y este otro ejercicio es ponerlo en la manera de logaritmo. Pongan pausa y resuelvan esos dos ejercicios. Bueno, si aplicamos la definición, observamos que 3 debe ser igual a la base elevado a Q. El segundo ejercicio, preguntamos 7 elevado a qué cosa es igual a 8. Si esa pregunta la escribimos en forma de logaritmo, sería logaritmo base 7 de 8 es igual a X. Este ejemplo nos enseña algo. Dice, logaritmo base 7 de 8 es igual a X. Eso, en otras palabras, significa 7 elevado a qué número nos da 8. Ese sería el significado del logaritmo. Ahora, tenemos una observación. Si la base es 10, no se anota, se escribe solamente logaritmo de B. En las calculadoras aparece este logaritmo, el de base 10. Es el más común. Por eso el 10 se vuelve invisible en la escritura. La segunda observación es las confusiones que hay respecto de los logaritmos, que hay muchas. He notado una confusión, por ejemplo, en leer el logaritmo, cómo se lee. También he notado la confusión de la base, que la base no lo ponen como un número chiquitito abajo apegado al logaritmo, sino que cada vez lo empiezan a poner al lado de la palabra de logaritmo. Es muy importante la escritura correcta de esta función. Otra confusión es que algunas personas piensan que la palabra logaritmo base A está multiplicando al paréntesis. No, ese es un grave error. Todo esto es una sola cosa. Logaritmo es una función f de x. Les recomiendo repasar el tema de funciones. Otra confusión que he visto habitualmente es no colocar estos paréntesis. En general, he visto algunas guías en que colocan sencillamente así: logaritmo base A de B igual a C, y no le colocan el argumento entre paréntesis. Eso para mí es un error también que lleva a muchas confusiones. Aunque ustedes vean en la guía de ejercicios sin el paréntesis, les recomiendo que lo usen porque es la manera correcta de trabajar con las funciones. Bueno, teniendo en claro esto, vamos a observar tres propiedades de los logaritmos. La primera dice: logaritmo base A de B elevado a C es exactamente lo mismo que C por logaritmo base A de B. Es decir, el exponente pasa adelante de los logaritmos multiplicándolo. La segunda dice que el logaritmo base A de B por C es igual al logaritmo base A de B más logaritmo base A de C. Esta propiedad significa que
un logaritmo se transforma en 2. La tercera dice logaritmo base A de B dividido en C es igual al logaritmo base A de B menos logaritmo base A de C. Esta propiedad dice que un logaritmo se transforma en 2. Ahora, estas propiedades son reversibles. Significa que si tenemos eso y por alguna razón queremos escribirlo de otra manera, ese número que está multiplicando al logaritmo, nosotros podemos ponerlo aquí elevando el argumento. Ahora, si tenemos dos logaritmos de igual base, los podemos juntar y transformarlo en un solo logaritmo. Y si los tenemos restando, los juntamos en un solo logaritmo. La cuarta propiedad no la vamos a estudiar, se llama cambio de base y tal vez sería bueno dejarlo como tarea. Pongan pausa al video e investiguen inmediatamente la cuarta propiedad. Bueno, vamos a hacer una lista de ejemplos. Por favor, copien la lista de ejercicios 1 romano que dice aplique la definición y pongan pausa al video. Espero que hayan intentado resolverlo aplicando la definición. Entonces, queremos calcular logaritmo base 2 de 16, le ponemos x. Sí, solo sí. Y lo escribimos en la forma exponencial. Quedaría 16 es igual a 2 elevado a x. Estas se llaman ecuaciones exponenciales. La idea siempre va a ser intentar dejar las bases iguales, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Este es base 2 y este es base 16. 16 es un número especial. Es lo mismo que 2 elevado a 4. Como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. X es igual a 4. De esa manera nosotros podemos borrar nuestra x y decir que ese logaritmo es 4. El segundo dice, esto es x, si solo si, 3 igual a 3 elevado a x. Cuando una base no tiene un exponente es porque hay un 1 invisible. Como las bases son iguales, x es igual a 1. Por lo tanto, hemos descubierto que este logaritmo es 1. Voy borrando los cálculos. Ustedes cuando hagan estos ejercicios, dejen sus cálculos. Yo los borro para que no quede tan desordenado aquí. Bueno, esto me enseña algo. Un logaritmo de la base, o sea, cuando la base es igual al argumento, vale 1. Se llama logaritmo de la base. Lo marcamos, hay que saberlo de memoria. X, si, solo si, 0 igual a 2 elevado a x. Observen que 2 elevado a nada me da 0. Por lo tanto, aquí decimos que x no existe. Entonces ponemos que este logaritmo no existe. Eso significa lo siguiente, significa que no podemos calcular todos los logaritmos. Hay logaritmos que no se pueden calcular. X, si, solo si, 1 igual a 5 elevado a x. 1 lo puedo escribir como 5 elevado a 0. La propiedad de las potencias dice que cualquier cosa elevado a 0 es 1. Así que yo puedo hacer esto. ¿De dónde obtengo que x es igual a 0? Entonces este es 0. Este logaritmo nos enseña que logaritmo de 1 es 0. También deberíamos saberlo de memoria. Si, solo si, menos 7 igual a 7 elevado a x.
7 elevado a qué cosa me da menos 7. Es imposible que un número positivo elevado a algo cambie de signo. Eso no puede ser. Por lo tanto, decimos que x no existe. Es decir, este ejercicio nos enseña que logaritmos de números negativos tampoco existen. Este sería logaritmo base 10 de 10. X. Como vimos, logaritmo de la base es 1. Este es logaritmo base 10 de 10. X, si solo si 100 es igual a 10 elevado a x. 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Por lo tanto, x es 2. Ahora, estos logaritmos base 10 han sido sencillos y descubrimos una ley. Hay un 0, un 1. Hay 2 ceros, 2. Hay 5 ceros, entonces será 5. Son muy sencillos de calcular este tipo de logaritmos. Ahora, no crean ustedes que es fácil calcular logaritmos, solamente que los profesores eligen ejercicios en donde sea sencillo calcularlos. Otros logaritmos, por ejemplo, logaritmo base 10 de 7,6, ya no podremos calcularlo tan fácilmente, sino que tendremos que recurrir o a tablas de logaritmos, que ya no se usan, o a la calculadora. Pero en estos ejercicios los hemos hecho para que ustedes puedan resolverlos sin usar calculadora. Esa es la idea. X, si solo si 0,1 es igual a 10 elevado a x. 0,1 es lo mismo que 1 partido en 10, igual 10 elevado a x. Ocupo la propiedad de las potencias que yo puedo invertir la fracción y el exponente le cambio de signo. Aquí es 10 elevado a 1 positivo, al invertirlo queda 10 elevado a menos 1, 10 elevado a x. Por lo tanto, x es menos 1. Entonces, este logaritmo nos enseña lo siguiente. Nos enseña que logaritmos de números decimales entre 0 y 1 son negativos. Por lo tanto, yo sé que el siguiente logaritmo también va a ser un número negativo. Y se cumple la misma ley que para los logaritmos 6, 7 y 8. Es decir, yo cuento los decimales, 1 menos 1, 1, 2, 3, 4, menos 4. También son muy sencillos de calcular ese tipo de logaritmo. Bueno, vamos, el ejercicio 2 romano dice, aplique la propiedad 1. Copien estos 3 ejercicios de su cuaderno, intenten resolverlos aplicando la propiedad número 1. Bueno, la propiedad número 1, necesitamos expresar esto como con un exponente, como potencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Espero que se vea en el margen del video. Logaritmo base 2 de 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 2 elevado a 4. Luego, este 4 dice que puedo ponerlo adelante del logaritmo. Entonces queda 4 por logaritmo base 2 de 2. Ese ya me lo sé de memoria. Logaritmo de la base es 1. 2, 2. Esto es 1. Y 4 por 1 es 4. Voy a borrar para que no quede esto tan desordenado. Ahí. Ahora, observen que este logaritmo ya lo habíamos calculado ocupando la definición. Nos dio 4 y ahora nos vuelve a dar 4. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que da lo mismo como yo calcule el logaritmo. El resultado
tiene que dar exactamente igual. Entonces este lo vamos a poner de manera de potencia. Entonces ponemos logaritmo base 1/3. Lo invierto, acuérdense que aquí hay un 1 invisible, 3 partido en 1, lo invierto y queda 1/3, pero le cambio el exponente a -1. La propiedad 1 dice que puedo poner adelante el exponente, entonces quedaría -1 por logaritmo base 1/3 de 1/3. Ya sabemos que ese es 1. Este es 1. -1 por 1, -1. Logaritmo base 100, ya lo habíamos calculado, era 2, pero estamos practicando la propiedad número 1, entonces lo puedo escribir como logaritmo base 10 de 10 elevado a 2. El 2 lo ponemos adelante, 2 por logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1, 2 por 1, 2. Recuerden, alumnos, ustedes deben copiar estos ejercicios en su cuaderno e intentar resolverlos solos. No se conformen con ver cómo los resuelvo yo. Bueno, el 3 romano dice aplicar la propiedad número 2. Entonces la propiedad número 2 se tiene una multiplicación. Y aquí no tengo la multiplicación, entonces la hacemos logaritmo base 2 de 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 2 da 16. Y luego la propiedad dice que puedo separar los logaritmos. Como en este caso tengo 4 factores, van a aparecer 4 logaritmos. Logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 2. 1, 2, 3, 4. Cada uno de ellos es 1. 1 más 1 más 1 más 1, 4. Logaritmo de 100 es logaritmo de 10 por 10. Eso es igual a logaritmo de 10 más logaritmo de 10. Este es 1 y ese es 1. Y 1 más 1 es 2. Logaritmo de raíz quinta de 5. Bueno, eso lo puedo escribir como logaritmo raíz quinta de raíz quinta por raíz quinta. Raíz quinta por raíz quinta es 5. Ahora puedo separar y queda logaritmo base raíz quinta de raíz quinta más logaritmo base raíz de 5 de raíz de 5. Logaritmo de la base es 1. 1 más 1, 2. El ejercicio 4 romano dice aplique la propiedad 3. Bueno, la propiedad 3 dice cuando tengo una división se separan dos logaritmos pero restados. Pongo primero el número del numerador, menos el logaritmo del denominador. Numerador, denominador. Entonces el logaritmo base A de 1 es, ¿recuerdan? Logaritmo de 1 es 0. Y el logaritmo base de A de A es 1. 0 menos 1 es menos 1.
Logaritmo de 0,1. Como quiero aplicar la propiedad número 3, tengo que escribir como división lo de adentro del logaritmo. Entonces, hago esto. 0,1 es 1 partido en 10. Y ya lo tengo como una fracción o una división. Aplico la propiedad. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 10. Logaritmo de 1 era 0. Ahí. Aquí estaba. Y logaritmo base 10 de 10 es 1. 0 menos 1 menos 1. Menos 1. Tal como ya lo habíamos calculado aquí. Pero ahora lo hemos hecho con la propiedad número 3. Logaritmo base 3 cuartos de 4 tercios. Podemos aplicar una idea. Aunque ya lo tenemos como fracción, esa fracción no nos sirve mucho porque yo quisiera que la base fuera igual a esto y observamos que está invertida. Entonces vamos a hacer lo siguiente, la idea que se me ocurre, porque recuerden, queremos aplicar la propiedad 3, podemos escribir 1 partido en 3 cuartos. ¿Recuerdan la propiedad del relojito, la orejita? Bueno, si la aplicamos, esto es lo mismo que 4 tercios. Y ahora sí voy a aplicar la propiedad. Logaritmo base 3 cuartos de 1, ¿cierto? Menos logaritmo de 3 cuartos base 3 cuartos. Ese era 0 y ese era 1, 0 menos 1, menos 1. Bueno, recuerden que estos logaritmos están hechos, están preparados para que ustedes puedan resolverlos sin tener que usar calculadora ni tablas de logaritmos. Pero siempre tengan en mente que no siempre es así, que hay logaritmos que no son tan fáciles de calcular. Vamos a ver, también me han preguntado para qué sirven los logaritmos. Esa es una pregunta recurrente en los alumnos. ¿Para qué sirve esto o lo otro en matemática? La verdad es que cada disciplina que uno aprende en cualquier ámbito, no solo en matemáticas, uno a veces no sospecha para lo que le pueda servir. Eso va a depender del área en que ustedes se desarrollen. Pero por ejemplo, logaritmos puede servir para cuando nos encontremos en situaciones o en problemas matemáticos como este. Por ejemplo, 2 y la incógnita está ahí, 2 elevado a x. Voy a hacer un ejercicio que es sencillo, pero para explicarles para qué nos podría servir. Por ejemplo, tenemos esa ecuación. Naturalmente que 2 elevado a 3 es 8. Esta ecuación es muy fácil. X tiene que ser 3, ¿cierto? O podemos hacer el método que estábamos haciendo. 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. Entonces las bases iguales, exponentes iguales. X igual a 3. Es muy sencillo, pero si queremos resolverlo aplicando logaritmos, aplicamos logaritmo. Ahora nos conviene base 2. Quedaría logaritmo base 2 de 2 elevado a x igual a logaritmo base 2 de 8. Lo aplicamos a ambos lados de la ecuación. Aplico la propiedad 1, la x queda adelante. Esa es la idea de aplicar este logaritmo, que la x, bajar la incógnita. Entonces el 8 lo va a escribir como 2 elevado a 3. Entonces esto es el logaritmo de la base, es 1, x por 1 es x. Eso 3 lo pongo adelante, 3 por logaritmo base 2 de 2. Eso es 1 y 3 por 1 es 3.
Obviamente que esto se ve más complicado que haberlo hecho de la otra manera, pero lo que sucede es que a veces estos números no son tan fáciles. Por ejemplo, tenemos 1,9 igual a 0,86 y ahí tenemos la X. Entonces, esto ya es más difícil de calcular y la única técnica que nos puede servir de manera expresa, rápida, es logaritmo. Entonces nosotros hacemos el proceso y aquí nos conviene usar el logaritmo base 10 porque es el logaritmo de la calculadora. Lo aplico a ambos lados, la X cae aplicando la propiedad, me estoy saltando unos pasos. Aquí 0,86, ese está multiplicando, pasa dividiendo, queda logaritmo de 0,86 partido en logaritmo de 1,9. Entonces estos logaritmos yo lo puedo ingresar a mi calculadora y calcular X. En fin, aplicaciones de orden matemático de los logaritmos. Ahora hay otro tipo de ejercicios. Hay ejercicios distintos. Les recomiendo que hagan muchos ejercicios de logaritmos. Les dejé una guía anexada. Revísenla. Tenemos estos. Dice calcule X. Entonces tenemos logaritmo base X de 16 es a 2. Tengo varias maneras de resolver esto, pero voy a aplicar la definición. Es decir, un número elevado a 2 me da 16. Esa era la definición. Entonces, hacemos lo siguiente. 16x elevado a 2. 16 es lo mismo que 4 elevado a 2. Ahora pensamos exponentes iguales, entonces bases iguales. X es 4. Base 4. Este otro dice lo siguiente. Dice el logaritmo base 10 de x más 2 es igual a 2. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a aplicar la definición que funcionó muy bien. Si solo si x más 2 es igual a 10 elevado a 2. Eso da 100 y ese pasa restando y da 98. Hay un ejercicio que dice descomponer. Descomponer significa transformar un logaritmo en varios logaritmos. Por ejemplo, está este. Así. Entonces tenemos que transformarlo en varios logaritmos. Y sería así. Primero aplico la propiedad número 3. Logaritmo base A de A raíz cuadrada de B menos logaritmo base A de 3 elevado a C al cuadrado. Luego aplico la propiedad número 2. Logaritmo base A de A más logaritmo base A de raíz cuadrada de B menos. Aquí también aplico la propiedad número 2, pero entre paréntesis porque hay un menos. Logaritmo base A de 3. Ese lo transformo a potencia. Raíz cuadrada de B es lo mismo que B elevado a un medio. Y queda esto. Logaritmo base A de A es 1. Es un medio, lo pongo adelante. Menos logaritmo base A de 3. Ese 2 lo pongo adelante según la propiedad 1. Bueno, alumnos, estudien bastante, revisen el material, vean los videos y les deseo éxito.